Buenas noches y muy noches, ¿verdad? Oscuro. ¿Qué tal? Muy bien, me da gusto saludarlos y vamos a continuar con nuestra clase para seguir aprendiendo. ¿De acuerdo? Bueno, estamos viendo los atributos de relación y ahora vamos a ver otro atributo que es la omnipresencia de Dios. ¿Cuál fue el otro que vimos anterior? ¿Se acuerdan? La omnisciencia. Muy bien, estamos en el mismo sentir. Y bueno, esto significa que Dios está en todo lugar y al mismo tiempo, así es enorme su dominio, porque Él puede estar aquí, puede estar allá y puede estar en otro país, en otra ciudad, donde sea. Él está en todas partes. Y es por eso que decimos que Dios tiene el control de todo. Y que Dios sabe todo lo que hacemos. Él conoce, Él está presente en todo tiempo. De manera que Dios no tiene limitaciones, ni ataduras, ni nada. ¿Verdad? Él es omnipresente. Todos los movimientos de toda su creación, del cielo, de la tierra, están al alcance de su vista y de su conocimiento. No hay nada que se oculte de Él. Y bueno, qué hermoso porque ahí se mueve, dijimos que un atributo va con otro atributo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él es omnisciente, ¿verdad? Él puede todo, estar aquí, estar allá. Entonces vamos a ver en Jeremías, capítulo 23, versículo 23 y 24. Él está preguntando, y a lo mejor a veces por nuestra mente puede pasar eso. Dice, ¿soy yo Dios de cerca? Solamente dice Jehová, y no Dios desde muy lejos, pregunta. Y luego dice, ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Bueno, en estos versículos, explicando un poquito, Dios refuta el pensamiento de los falsos profetas en ese tiempo y de un pueblo rebelde que actuaba como si Él estuviera ausente o limitado únicamente al templo. Ellos creían en aquel tiempo que nada más, y a lo mejor nosotros en un tiempo, ¿verdad? También así lo percibíamos, que Él estaba solamente limitado en un templo. Entonces, demostrando que Él es el que llena todo el universo y que observa todas las acciones, entonces hace esa pregunta retórica. ¿No lleno yo el cielo y la tierra? Pregunta. Dios declara que toda la creación está impregnada de su presencia. Por eso estamos viendo que es un Dios omnipresente. No existe ningún rincón, universo o dimensión que escape a su control o donde Él no esté. Dios advierte sobre la inutilidad de intentar esconderse. Por eso les está preguntando, yo estoy en todo lugar. Los falsos profetas de la época creían que sus mentiras, engaños y pecados pasarían desapercibidos. Pero Él confirma que todo lo ve y todo lo sabe.
Y por eso dice el versículo 24, ¿se esconderá alguno donde yo no vea? Está preguntando. Y bueno, este tipo de textos de su palabra, lo que deben crear en nosotros es un temor reverente a Dios, de vivir y conducirnos santamente delante de Él en todo momento, en toda nuestra manera de vivir. ¿No creen? Dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Dice, como hijos obedientes, o sea que está hablando aquí de una nueva relación que debemos de tener como creyentes en Dios, que ya no hay esclavitud en el pecado. Aquí está hablando como hijos obedientes. Vamos a continuar. Dice, no os conforméis. Y esta palabra, no os conforméis, implica no adaptarse ni amoldarse al sistema, al mundo, a las filosofías de este mundo. A los deseos, dice, que antes tenían y estando en nuestra ignorancia. O sea, está hablando aquí de un estilo de vida, de una manera que debemos de vivir conforme sabiendo que Dios todo lo conoce. Él está diciendo a una manera antes de conocer a Cristo. Y dice aquí, versículo 15, sino como aquel que os llamó es santo, ser también vosotros santos, ¿en qué decíamos? En toda vuestra manera de vivir. Este es el estándar de vida del creyente. No es la sociedad, sino el mismo Dios que nos llamó, el que nos conoce, el que sabe, el que todo lo ve. En toda vuestra manera de vivir, la santidad debe de ser siempre, como volvemos a reforzar, que no solamente para el domingo o para el lunes o para el martes que venimos a la iglesia, sino que sea un estilo de vida integral, una vida completa, habla de íntegro, en todas las áreas de nuestra vida. En la familia, en lo laboral, en nuestra vida privada y en nuestra vida pública. Amén. Vamos a continuar viendo este mismo texto, versículo 16. Dice, porque escrito está, ser santos, porque yo soy santo. Él está viendo, Él conoce nuestros corazones y Él sabe perfectamente cuando verdaderamente estamos caminando en esa santidad. Porque sabemos que no es fácil. A veces te puedes enfrentar en situaciones en las que tienes que determinar. Santidad es apartado para Dios. Y al ser Dios absolutamente perfecto y apartado, su pueblo debe reflejar ese mismo carácter moral. Romper con los patrones y prácticas mundanas, dedicar la vida al propósito de Dios. Y aquí podemos ver cómo se entrelazan, en este caso, la omnipresencia y la santidad de Dios. Él está presente, pero también muestra que quiere que nosotros reflejemos esa santidad, eso que nos aparta de los deseos de este mundo, la moda, el dinero, tantas cosas, ¿verdad?, que nos pueden estar jalando
Imagínense, dice que el Hijo del Hombre no tenía ni en qué recostar su cabeza. ¿Tienen almohadas? Ay, no, claro que sí, ¿verdad? Qué bueno que el Señor es fiel y nos provee. Pero imagínense qué medida tenemos de enseñanza, que Él todo lo conoce. Cuando a veces, sobre todo alguien que no conoce al Señor, que quieren nomás acumular y acumular, y les dice uno, oye, pero ya oraste, ya buscaste a Dios. No, tengo que trabajar. Eso es precisamente alinearse al sistema del mundo. Y Dios conoce la intención del corazón de cada quien. Pero yo sé que aquí no será así. Vamos a ver, la presencia de Dios, ¿para qué más nos ayuda? Para entender claramente que Dios tiene el control siempre de todas las cosas del cielo y de la tierra. Punto 1. Recuerden que estamos viendo los atributos y después les doy como un respaldo de por qué es necesario que conozcamos cada atributo de Dios. Entonces, aquí vamos a ver el Salmo 139, del versículo 7 al 12. Dice, es pregunta, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Vamos a ver el 8, dice, si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol iniciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Versículo 9, si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar. Sí han visto a veces a un pájaro y que dices, ay, híjole, qué bonito volar. Pero lo malo es que a veces queremos volar de las situaciones y escondernos de Dios, pero aquí dice que aún allí, dice, me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Versículo 11, si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, así como ahorita que se puso bien oscuro, y a veces decimos que puede pasar por tu mente, ay, aquí ¿quién me va a ver? Nadie vio que me dieron el cambio de más, nadie vio, pero sí sabemos que hay alguien que todo lo ve, todo lo conoce. Dice, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Versículo 12, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas y la luz. Esto nos debe de seguir moviendo, ¿verdad?, a varias cosas. Por un lado, tener toda la confianza de que Dios nos cubre. Y que cubre también a nuestros hijos y a todas las personas que a veces nos pueden preocupar, pero esto nos ayuda a saber que Él todo lo ve, todo lo conoce, y decimos, Señor, pues sabemos que tú conoces en dónde están, a qué horas llegan, y esto nos da una confianza. No debemos de alarmarnos sin saber, sabiendo que Dios hará las cosas a nuestro favor. Si se lleva una vida recta e íntegra, la omnipresencia de Dios es una promesa sumamente reconfortable. Dios tiene control, ya me anda ahogando. Sumamente reconfortante significa que en cualquier lugar donde nos encontremos en medio de la aflicción, de la prueba, Dios lo ve y está cerca para escucharnos y ayudarnos. ¿Ustedes lo creen?
Vean, me trajeron agüita. Y hace ratito mi hijo iba por mí, que por si se oscurecía y que no me fuera yo a descontrolar por allá. Y entonces, reafirmando, dije, Señor, tú tienes control de cada punto de nosotros. Amén. Romanos 8:28 dice, es un texto muy conocido, pero que a veces para aplicarlo, ahorita vamos a estudiarlo. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Pero hay una condición. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. No significa este versículo que todo lo que pasa es bueno. Y aquí el apóstol Pablo nos dice, ¿verdad?, que el pecado, la enfermedad o el sufrimiento no quiere decir que sean intrínsecamente buenos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Verdad? Que el sufrimiento, el dolor, las pruebas. Pero el punto es que Pablo, el apóstol Pablo, entendió que el sufrimiento, ¿verdad? Y sabemos que es alguien que verdaderamente pasó sufrimientos. Ahorita voy a mencionar algunos. Dice, si existe una persona que tenía razón en pensar, que verdaderamente sufrió, ¿verdad? Dice, puede decir esto, todas las cosas ayudan para bien. Pero él, al perseverar en su fe, nos dejó precisamente estas palabras. Y bueno, a lo mejor ya sabemos qué es lo que pasó Pablo, pero yo te voy a mencionar algunas que vienen en 2 de Corintios, capítulo 11, 24 al 27. Y dice, te lo voy a parafrasear, recibió de los judíos 5 azotes, menos 1, bueno, fueron 4, yo creo, ¿no? Dice, 3 veces he sido azotado con varas. Imaginémonos la vida que él vivió, el apóstol. Una vez apedreado, pasó peligros en el desierto. Dice, 3 veces he padecido naufragios en alta mar, trabajo y fatiga, muchos desvelos, pasó hambre y sed, habla de muchos ayunos, y sin embargo, él está dejándonos esta frase, todas las cosas ayudan para bien. ¿Verdad? El mundo está lleno de dificultades, pero Dios tiene la capacidad de tomar esas situaciones y darles un giro para bien. Siempre con un propósito. ¿Y cuál será ese propósito? Porque a veces nos podemos preguntar, ¿tanto, Señor? Decía una persona, ya no veo, ¿cómo? Sino lo tupido, ¿cómo? Lo duro, sino lo tupido. Pero vamos a ver aquí lo que dice en Romanos 8:27. Para ser transformados a la imagen de Jesús. Dios utiliza todas las experiencias de la vida, incluso las más dolorosas que podamos pasar, para moldear el carácter. Él quiere formar su carácter en nosotros. La fe y el propósito. Él lo que quiere es reflejar. Recuerden que desde el principio que nos creó, ¿qué dijo? Que nos hizo conforme a su imagen y a su semejanza. Pero a veces nosotros como que cambiamos esa imagen, pero entonces por medio del sufrimiento, de las pruebas, yo le decía el otro día a alguien, cada obstáculo, cada situación que vivimos, la podemos ver como un escalón para
ir hacia adelante. Porque si no la vemos así, con el enfoque de la palabra, vamos a ir hacia abajo. Y Dios quiere que vayamos hacia adelante. Es como los alpinistas que van pasando, ¿verdad?, un obstáculo y una piedra y sienten que se caen, pero ellos, su idea es llegar a la meta. Entonces así es, por eso todas las cosas ayudan para bien. Él conoce, Él sabe a dónde nos quiere llevar, pero también es específicamente para ¿quién? Dice, para los que aman a Dios y que han sido llamados conforme a su plan. ¿Y qué pasa algunas veces? Esperamos recibir el amor de Dios. Decimos, ay Señor, si de veras dices que tanto me amas, ¿por qué estoy pasando esta situación? ¿Por qué estoy en esta enfermedad? ¿Por qué estoy en esta necesidad económica? ¿O por qué? Alguien decía el otro día, ay, qué difícil es la vida, porque estaba pasando algo difícil. Pero yo creo, si entendemos que todo tiene un plan, tiene un propósito específico de parte de Dios, y porque a veces decimos, Señor, si me amas, pero yo te hago ahora una pregunta, ¿nosotros verdaderamente le amamos a Él? El apóstol Juan nos da una respuesta, si verdaderamente le amamos. Y esta la vamos a ver en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3. Dice, pues este es el amor, ¿a quién? A Dios. Aquí está hablando ahora de nosotros hacia Él, que guardamos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que incluso ante toda circunstancia debemos de permanecer en el amor de Dios y obediencia a sus mandamientos. Porque, ¿verdad? Dice, si verdaderamente me amas, guarda mis mandamientos, dice también en el Evangelio de Juan. Entonces, sabemos que la maldad ha aumentado de una manera sorprendente. Las noticias son aterradoras, pero nuestra confianza está en Él, que todo lo conoce, que es un Dios omnipresente. Si sabemos que Él está presente con nosotros, dice que ¿de qué temeremos? Si Él con nosotros, ¿quién? Contra nosotros. Pero tenemos que tener eso bien sellado en nuestro corazón, esos atributos de Dios. Dice Mateo, capítulo 8, del 23 al 27. En una ocasión, ¿verdad?, que estaba ahí con sus discípulos, dice, y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. Aquí vemos que sus discípulos obedecen a lo que Él les pide y suben a lo que probablemente era una barca para la pesca. No sé si alguna ocasión han ido a Chapala. Hay unas barquitas así que son chiquitas, que sí se ven así como que no muy seguras, pero son para la pesca. Y yo creo que eso ha de haber sido un tipo de barca así. Ella dice, salen de una ciudad llamada Capernaum, donde habían visto a Jesús que había hecho milagros de sanidad, y luego de ahí les dice que entren porque van a ir al mar de Galilea. Y ahorita vamos a ver, conocemos el pasaje, pero yo quiero que lo escudriñemos para que apliquemos verdaderamente la omnipresencia de Dios.
Esto nos ayuda para ver lo que está por venir. Veamos lo que sucede allí. Y estaba viendo algunos comentaristas que decían que la superficie de este mar estaba más de 180 metros del nivel del mar. Estaba rodeado de montañas que se alzaban imponentemente. Era conocido que ahí había tormentas fuertes. Era un lago como de 21 kilómetros de largo y unos 13 kilómetros de ancho. Era conocido ese lugar de que se presentaban ahí tormentas fuertes y vientos que verdaderamente azotaban. Imaginémonos la escena. Dice aquí el versículo 24: y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Ahí estaba Jesús, pero ¿qué estaba haciendo? Él dormía. ¿Por qué? Porque él estaba durmiendo en la paz, tranquilo, ¿verdad? Así como lo hace un bebé. Él estaba también, era hombre y estaba cansado como humano de haber estado cumpliendo su ministerio, de agotado, y aparte estaba sin preocupación. Él estaba dormido tranquilo. Pero los discípulos, muy asustados, quiere decir que la tormenta era muy fuerte, aún que eran ellos pescadores, se asustaron. ¿Y cómo nos puede pasar muchas veces eso? ¿Cómo sintieron ahorita que se apagó la luz? Uy, gloria a Dios. Yo estaba sola en la oficina y estaba yo pensando, dije, ay Señor, si se fuera la luz y ándale que se va, y pues la verdad sí se ve ahí demasiado encerrado, y dije, ¿qué hubo? Es como una tormenta, ¿verdad? Como algo que nos puede asustar, pero el Señor me recordó y dijo, ¿qué es lo que estabas estudiando? Dije, ay, sí es cierto, Señor, gloria a Dios. Descanso los ojos de la luz, ¿verdad? Y dice versículo 25, y vinieron sus discípulos, ¿y qué hicieron? Le despertaron. Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Imagínense, él estaba ahí presente físicamente. Y ahora está presente también aquí con nosotros. Eso es lo que tenemos que creer, que él está presente aún. Y les dice, ¿por qué están tan asustados? ¿Por qué su fe es tan pequeña? Entonces, ¿qué hizo? Levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Y la palabra bonanza está hablando de calma. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ante cualquier situación que estemos enfrentando, cualquier cosa prueba que estemos pasando? Tenemos que creer que Él está con nosotros, que Él no ha perdido de vista lo que estamos pasando, porque fíjense, dice, con su palabra les habló a las olas y les dijo, ¿verdad? Dice, vamos a volver a leer eso. Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Entró la calma con su palabra, así como dice desde el principio, que tan solo con su palabra, ¿verdad? Hizo la luz, hizo la noche, separó las aguas, hizo el mar. Si tenemos la palabra de Dios en nuestro corazón, eso nos debe de traer paz, aún en medio de la tormenta.
porque con su palabra vemos que al instante todo se detiene. Las olas aún se inclinaron, yo creo, ante Él. Entonces, tenemos que tener, por eso estamos recibiendo su palabra, ¿verdad? Porque vamos a tener una vida en donde vamos a caminar seguros, donde vamos a saber que hay un Dios que no nos deja, un Dios que todo lo ve, que todo lo conoce, que todo lo puede. Y entonces, ¿qué pasó con esos hombres que estaban nerviosos, atemorizados? Dice, y los hombres se maravillaron diciendo, todavía se preguntan, imagínense, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Cuando habían visto que ese mismo hombre había hecho milagros, había hecho cosas sobrenaturales, y se preguntan, entonces, ¿qué es lo que quiere Dios de nosotros? ¿Qué es lo que nos está mostrando aquí Mateo? ¿Quién es Jesús y cómo debemos responder ante las circunstancias? Sabiendo que Él está siempre presente. A mí me impactó mucho de que dije, bueno, si ahí hasta físicamente estaba ahí Él, pero esa es nuestra naturaleza humana, ¿verdad? Pero que estamos en un proceso. No es fácil, pero sabiendo y teniendo esa seguridad que Dios todo lo conoce. ¿Ustedes creen que Él no sabía lo que iba a pasar? Por eso se durmió y Él estaba tranquilo, porque aún el propósito que Él llevaba, dice, se va a cumplir. Bueno, otra cosa que la presencia de Dios nos ayuda a tener confianza y descanso, porque Él ve y conoce todas nuestras necesidades y que en su tiempo Él responderá a nuestras peticiones. Amén. Dice Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 29 y 30. Hay unas indicaciones para lo que estamos diciendo. Dice, que estén tus ojos abiertos. Está clamando, más bien aquí le están clamando a Dios, dice, que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí, y que oiga la oración que tu siervo haga en este lugar. Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando oren en este lugar, tú lo oirás en el lugar de tu morada, en los cielos, escucha y perdona. Qué difícil es a veces esperar en tiempos de aflicción, ¿verdad? Pero debemos de meter en nuestros pensamientos, en nuestra mente, y estar entendidos que Dios nos ayudará en primera instancia, en que confiemos más en Él y que Él no está ignorante de nuestra necesidad. Él toma el control de ello y nos dará una respuesta en el tiempo que Él crea conveniente. Porque también dice la palabra que antes de que la palabra esté en nuestra boca, Él sabe de qué cosa tenemos necesidad. Dice el Salmo 5, versículo 3. Dice, oh Jehová, de mañana oirás mi voz y de mañana me presentaré delante de ti. ¿Y qué haré? Y esperaré. Pero los que esperan a Jehová, ¿qué harán?
tendrá nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esto nos está hablando precisamente que Dios conoce cada área en lo que necesitamos. Si necesitamos fuerzas, Él nos las da. Si nos sentimos cansados, Él nos fortalecerá, porque Él conoce lo que estamos nosotros necesitando. Y dice que levantaremos las alas como las águilas. ¿Han visto alguna águila cómo levanta el vuelo así? Pero dice que ellas pueden andar aún arriba de la tormenta. Y de esa manera es como Dios, en su conocimiento y con su presencia en nosotros, si estamos buscándole a Él, Señor, así como le decía, escucha mi oración, Él nos dará esas nuevas fuerzas y Él nos ayudará de verdad a que podamos nosotros reconfortarnos y seguir adelante. Porque el enemigo lo que quiere es debilitarnos. Porque si nosotros no tenemos fuerzas, nos vamos a frenar, nos vamos a inhabilitar y vamos a romper el propósito de Dios que tiene para nuestras vidas. Él conoce el plan que tiene para cada uno de nosotros. Pero nosotros tenemos que dar ese paso de fe. Tenemos que creer que Él verdaderamente tiene conocimiento de lo que nosotros necesitamos. Amén. Bueno, la presencia de Dios nos ayuda para que no tratemos de ocultar nada de nuestras acciones de pecado. Él todo lo ve, dijimos. Porque eso sí, Dios nunca va a tolerar aún de sus siervos que puedan decir, ay, es que yo siento que Dios me ama, siento que soy, alguien decía un día, yo creo que yo soy su chiquiada, yo soy su chiquiado, porque estaba experimentando respuestas de parte de Dios. Pues fíjense que ni aún esos chiquiados, aunque Él no hace acepción de personas, ¿verdad? Él nos ama a todos, pero esa persona sentía pues que ella era muy chiqueada porque dice, ay, es que le he pedido cosas y luego me responde, aún cuando necesito que no llueva, porque voy a tender mi ropa, decía, y siento que no llueve, no siento, veo que no llueve, entonces dice, soy muy amada de Dios, y qué bonito, porque así nos podemos experimentar su amor, pero el pecado Dios lo sacará a luz. Ahí no hay excepción de persona. Y aparte, eso es importante que nosotros al conocer esta parte de Dios, no actuemos como que si no nos estuviera viendo Él, como si Dios estuviera lejos de nosotros y no se enterara de lo que hacemos, cuando estamos viendo que Él todo lo conoce. Dice Jeremías capítulo 23, otra vez confirmándonos, dice, soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, los cielos y la tierra? Y tenemos la historia que vimos ya en la otra clase de David con Betsabé, ¿se acuerdan? Que le fue revelado su pecado creyendo él que ya había pasado por alto porque ya había pasado un tiempo. Entonces, esto viene en 2 de Samuel, capítulo 11, del 1 al 27.
fue la ocasión que él envió a la guerra a sus siervos, y siendo que él es el que debería de haber ido también, porque era parte de lo que a él le tocaba hacer. Y al caer la tarde se levantó David de su lecho y se andaba paseando ahí por el terrado de la casa real, y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual dice la palabra que era muy hermosa. ¿Y qué hizo David? Envió David a preguntar por ella y le dijeron, se llama Betsabé. ¿Y qué hizo? La mandó traer. ¿Para qué? Para acostarse con ella. Se fijan que, y luego mandó traer a Urías Eteo, que era su esposo, y entonces lo mandó a él a la guerra y le dijo, le dijo, vete a tu casa. Y él, ¿qué hizo? No se fue a su casa, dice que se quedó afuera para cuidar a su rey, para cuidar a David. Se fijan cómo, híjole, el corazón es engañoso. David lo estaba mandando para que se fuera y que él siguiera con su esposa. Mas sin embargo, este hombre, podemos ver una actitud de protección, una actitud de fidelidad a su jefe, que era David, y él se quedó ahí afuera porque vio que el enemigo se acercaba. Pero esto decimos, bueno, ¿qué le pasó a David si conocía a Dios? Pero precisamente por eso tenemos que estar conscientes que Dios todo lo ve, porque nos puede pasar de diferentes maneras, que nos olvidamos completamente que Dios está presente, que Dios está viendo cada uno de nuestros pasos, de nuestros pensamientos y en cada una de las palabras que están en nuestra boca. Cada aún de lo que hablamos, Dios está viendo. Tenemos también otro ejemplo del siervo de Eliseo, Giezi, cuando después que Eliseo rechaza los ofrecimientos de Naamán, después de haber sido sanado, y él le ofrecía un pago, ¿verdad?, a Eliseo porque él fue sanado. Era un hombre como un empresario, alguien importante, y él no recibió. Pero ¿qué hizo Giezi? Se fue tras de él y le pide que se los diera a él, y lo oculta, dice, no, nadie me vio, pensando que nadie lo sabía, ¿verdad? Y ciertamente Eliseo no estaba presente en ese momento, pero ¿quién sí estaba presente? Dios, que todo lo ve y se lo revela a Eliseo, ¿verdad? Y por su pecado, dice la palabra que le dio lepra. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que evitemos una consecuencia, ¿verdad?, de hacer las cosas fuera de la voluntad de Dios, pensando que Él no nos ve, y después podemos tener consecuencias por nuestro pecado, por nuestra desobediencia. Pero si estamos convencidos que Dios todo lo conoce, que Dios todo lo ve, esto nos va a guardar precisamente de hacer cosas aún pensando que estamos en lo oculto. Que podemos decir, nadie nos ve, ¿verdad? Pero sabemos que Dios todo lo conoce y todo lo ve. Bueno, pues creo que ya se llegó el tiempo. Vamos a dejar para la próxima clase. Gracias, Dios los bendiga.